25 misterios de la evolución del ser humano. A pesar de los descubrimientos y conocimientos cada vez mayores, la evolución humana continúa sumida en muchos misterios y preguntas como ¿por qué los humanos caminan erguidos? ¿Y por qué sobrevivieron y sus especies parientes no lo consiguieron? Continúan teniendo respuestas hipotéticas. Estos enigmas e imprecisiones han favorecido el surgimiento de teorías que, aunque rechazadas por la ciencia, cuentan con muchos adeptos entre el público en general, como la teoría del astronauta antiguo. ¿Quién fue el primer homínido? ¿Por qué el cerebro humano es tan grande? ¿Qué es la teoría del astronauta antiguo? ¿Qué tiene que ver el famoso astrofísico Carl Sagan con la teoría del astronauta antiguo? ¿Nos apareamos con los neandertales? ¿Hemos dejado de evolucionar? En este video intentaremos dar respuestas a estas y muchas otras preguntas sobre los aspectos más fascinantes y misteriosos de la evolución humana. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. ¿Quién fue el primer homínido? Cuando se trata de los primeros homínidos, el registro oficial es pobre y los paleontólogos y los antropólogos tienen que conformarse con unos pocos dientes o fragmentos de cráneo. Sin embargo, los estudiosos han aprendido mucho sobre los orígenes de la especie humana. Hasta hace poco el homínido más antiguo conocido era el Australopithecus afarensis, especie que anduvo por las sabanas del oriente de África hace unos 3.6 millones de años, y es mejor conocida por un esqueleto femenino encontrado en Etiopía en 1974, y apodado Lucy. El nombre Lucy provino de la canción de los Beatles, Lucy in the Sky with the Diamonds, que los investigadores Donald Johanson, Ives Coppens y Maurice Taeb escuchaban en una radio mientras celebraban su hallazgo. En los últimos años, los científicos han encontrado hasta 5 especies que son quizá más antiguas que Lucy. Entre las dunas del Sahara, Michel Brunet y su equipo encontraron a Sahelanthropus tachedensis, una especie homínida de entre 6 y 7 millones de años. Estos nuevos fósiles han puesto en tela de juicio las ortodoxias más preciadas. Vimos la evolución humana como una línea recta, dice Leslie Aiello, del University College de Londres. Ahora algunos investigadores sostienen que la evolución humana se parecía más a un arbusto, con muchas especies ramificándose en diferentes direcciones. Número 2. ¿Por qué caminamos erguidos? Durante millones de años, los primeros homínidos se parecían mucho a otros simios. Eran bajos, tenían cerebros muy pequeños en comparación con los humanos modernos, y no podían hablar ni fabricar una lanza. Pero había una diferencia profunda que los diferenciaba. Podían ponerse de pie y caminar. El bipedalismo fue la primera gran transformación de los antepasados del Homo sapiens, que se produjo mucho antes de la evolución de todas las demás cosas que hacen exclusivos a los humanos. La idea de larga data era que nos volvimos bípedos porque salimos del bosque y entramos en la sabana, ya fuera porque teníamos que mirar por encima de la hierba alta o llegar a grupos aislados de árboles, dice Craig Stanford, primatólogo del Centro de Investigación Jane Goodall de la Universidad del Sur de California. Sin embargo, a medida que los investigadores han estudiado más de cerca los yacimientos de homínidos más antiguos, muchos han llegado a la conclusión de que esas zonas no eran sabanas en absoluto, sino una variedad de paisajes con una vegetación ligera o densamente boscosa. De manera que la respuesta clásica a la pregunta de por qué caminamos erguidos está en tela de juicio y el asunto continúa abierto al debate. Número 3. ¿Por qué nuestro cerebro es tan grande? Los cerebros de los homínidos solo comenzaron a aumentar hace 2 millones de años y continuaron creciendo, a trompicones, hasta que se acercaron a su tamaño actual hace al menos 160.000 años. Los científicos están de acuerdo en una cosa: el aumento del tamaño del cerebro debe haber ofrecido una poderosa ventaja evolutiva. Te cuesta muchísimo en términos de energía. No se desarrollan órganos grandes y costosos a menos que haya una razón, sostiene Leslie Aiello. Sobre el motivo, los paleoantropólogos están divididos. Una posibilidad es que los cerebros más grandes dieron a los homínidos un poder de procesamiento de información adicional que podían usar para fabricar mejores herramientas. Otra posibilidad es que la fuerza impulsora fuera la vida social de los homínidos. El cerebro humano ha evolucionado hasta convertirse en un asombroso ordenador social, capaz de extraer pistas sutiles sobre los pensamientos de otras personas a partir de sus rostros en una fracción de segundo. Número 4. La evolución temprana de los primates. El Homo sapiens es una especie diferente de la familia de primates homínidos, que también incluye a todos los grandes simios como gorilas, chimpancés, orangutanes y bonobos.
La historia evolutiva de los primates se remonta a 65 millones de años antes del presente. Una de las especies de mamíferos similares a primates más antiguas conocidas, Plesiadapis, vino de América del Norte. Otra, Archicebus, vino de China. Otros primates basales similares estaban muy extendidos por África y Eurasia durante el Paleoceno y el Eoceno, con sus condiciones tropicales. El paleontólogo de la Universidad de Toronto, David R. Bacon, concluyó que los primeros primates florecieron en Eurasia y que un linaje que condujo a los simios africanos y a los humanos, incluido Deiropithecus, migró al sur desde Europa o Asia Occidental hacia África. La población tropical superviviente de primates dio origen a todas las especies de primates actuales, incluidos los grandes simios, que abarcaban a los humanos y otros homínidos. Número 5. Divergencia del humano de otros grandes simios. Los primates divergieron de otros mamíferos en el período Cretácico superior, hace cerca de 85 millones de años. Los primates produjeron clados sucesivos que llevaron a la superfamilia de los simios, que originó a las familias de los homínidos y los gibones, que divergieron hace entre 15 y 20 millones de años. Los homínidos africanos y asiáticos, incluyendo los orangutanes, divergieron hace cerca de 14 millones de años. Los Australopithecus, incluyendo los ancestros bípedos extintos de los humanos, se separaron del género Pan, que contiene chimpancés y bonobos, hace entre 4 y 7 millones de años. El género Homo se manifestó con la aparición del Homo habilis hace más de 2 millones de años, mientras que los humanos anatómicamente modernos surgieron en África hace unos 300.000 años. Número 6. La teoría del astronauta antiguo. La teoría del astronauta antiguo es un conjunto de creencias que sostienen que seres alienígenas inteligentes o astronautas extraterrestres visitaron la Tierra en tiempos prehistóricos y entraron en contacto con los seres humanos. Los defensores de la teoría afirman que este contacto influyó en el desarrollo de las tecnologías, religiones y otras facetas de la cultura humana moderna. Una posición común es que los dioses de la mayoría de las religiones, si no de todas, son de origen extraterrestre, y que las tecnologías avanzadas traídas a la Tierra por los astronautas extraterrestres antiguos fueron interpretadas por los primeros humanos como evidencia del estatus divino de los visitantes. Esta idea es considerada pseudoarqueológica y pseudocientífica por la comunidad de las ciencias, y varios académicos sostienen que entraña una visión despectiva de las culturas indígenas al minimizar sus logros. La teoría del astronauta antiguo ha tenido varios defensores conocidos que durante la segunda mitad del siglo XX escribieron numerosos libros, apareciendo regularmente en los medios de comunicación, como Erich von Däniken, Robert Charrois, Jacques Berger, Sam Sandy y otros. Número 7. Carl Sagan y la teoría del astronauta antiguo. El astrónomo y divulgador científico Carl Sagan dijo sobre la teoría del astronauta antiguo: en la larga letanía de la arqueología popular de los antiguos astronautas, los casos de aparente interés tienen explicaciones alternativas perfectamente razonables, o han sido mal informados, o son simples prevariaciones, engaños y distorsiones. Sagan y el astrofísico soviético Joseph Shklovsky publicaron en 1966 el popular libro Vida inteligente en el universo. En 1979, Sagan sugirió en su libro El cerebro de Broca que quizás él y Shklovsky habían inspirado, sin querer, la ola de publicaciones sobre astronautas antiguos de la década de 1970. Sagan desaprobó a von Däniken y otros escritores acríticos que aparentemente asumieron las ideas contenidas en Vida inteligente en el universo, no como cautelosas especulaciones, sino como evidencia válida de contacto extraterrestre. Carl Sagan fue un científico planetario y comunicador estadounidense del siglo XX, conocido por su popular programa de televisión, Cosmos, un viaje personal, y por su investigación sobre la posibilidad de la vida extraterrestre, tras realizar la demostración experimental de la producción de aminoácidos a partir de sustancias químicas básicas mediante la exposición a la luz. Número 8. Erich von Däniken y su teoría del astronauta antiguo. Erich von Däniken es un escritor suizo de varios libros, incluyendo el superventas, Carros de los Dioses, que afirman que hubo influencias extraterrestres en la cultura humana primitiva, siendo uno de los principales popularizadores de la teoría de los antiguos astronautas. Según von Däniken, la fabricación de ciertos artefactos en la Tierra requería de una capacidad tecnológica más sofisticada que las culturas que los construyeron no tenían. El autor suizo sostiene que estos artefactos fueron construidos por alienígenas o por seres humanos que aprendieron el conocimiento necesario de los visitantes extraterrestres. Von Däniken menciona la batería de Bagdad, Stonehenge, la Gran Pirámide de Giza y los Moai de la Isla de Pascua, entre otros. Igualmente afirma que el arte y la iconografía antiguos en todo el mundo muestran vehículos aéreos y espaciales, criaturas no humanas inteligentes y artefactos de una tecnología anacrónicamente avanzada. Asimismo, señala que las culturas históricas separadas geográficamente comparten temas artísticos, lo que implicaría un origen común. Número 9. Los textos sumerios y los antiguos astronautas.
Los defensores de la teoría de los antiguos astronautas citan mitologías antiguas para respaldar sus posiciones, basados en la idea de que los antiguos mitos de creación de dioses, que descienden de los cielos a la tierra para crear o instruir a la humanidad, son representaciones de visitantes extraterrestres, cuya tecnología superior explica su percepción divina por parte de los humanos. El autor Zecharia Sitchin sostuvo que los dioses de la antigua Mesopotamia eran astronautas del planeta Nibiru y afirmó que los sumerios creían que este cuerpo planetario estaba asociado con el dios Marduk. Según Sitchin, Nibiru orbita el Sol en una órbita prolongada de 3.600 años, aunque los astrónomos no han encontrado evidencias de un cuerpo como este en el sistema solar. Igualmente, el autor Azeri señala que las deidades Anunnaki, referidas en los textos sumerios, eran alienígenas del planeta Nibiru, que vinieron a la Tierra con la intención de extraer oro y otras materias primas hace unos 400.000 años. Según Sitchin, los extraterrestres se cansaron del duro trabajo minero y crearon al hombre para que los sustituyera. Número 10. El libro de Génesis y el libro de Enoch. Los partidarios de la teoría de los antiguos astronautas sostienen que las referencias de los Nefilim, o gigantes contenidas en el Génesis y en el libro de Enoch, son en realidad un relato histórico de extraterrestres que visitaron la Tierra. Algunos de estos visitantes alienígenas, llamados vigilantes en los textos antiguos, se mezclaron con mujeres humanas y engendraron a la raza de gigantes, mientras compartían conocimientos e información con sus parejas terrícolas. De esta forma, los Nefilim no eran híbridos engendrados por ángeles caídos y mujeres, como afirmó Enoch, sino el producto de unas relaciones interplanetarias entre extraterrestres y mujeres locales. Estos seres, mitad terrestres y mitad extraterrestres, habrían sido los Nefilim que, según las antiguas escrituras, causaron estragos en la Tierra y desaparecieron en el gran diluvio junto con casi toda la humanidad. Von Daniken sugiere que los dos ángeles que visitaron a Lot en Génesis 19 eran antiguos astronautas que usaron armas atómicas para destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra. Mark Denny reinterpreta el Génesis señalando que la humanidad comenzó en otro planeta, por lo que el dios bíblico sería un extraterrestre. Número 11. Artefactos antiguos. Según los teóricos de los antiguos astronautas, el pájaro de Saqqara egipcio y los artefactos quimbaya colombianos, interpretados por la arqueología como representaciones estilizadas de aves e insectos, son en realidad imágenes de máquinas voladoras antiguas. Igualmente, los defensores de la teoría extraterrestre señalan que monumentos antiguos como Stonehenge, la Gran Pirámide, Machu Picchu y los Moai de la Isla de Pascua no hubiesen sido posibles con las herramientas y recursos tecnológicos de la humanidad en el pasado. Sugieren que el gran tamaño de los bloques de piedra, la precisión con la que fueron colocados y las distancias que recorrieron dejan abierta la pregunta de quién construyó estos sitios. Von Daniken dice que solo la teoría de los antiguos astronautas puede explicar por qué el antiguo Egipto, con sus grandes monumentos, como la Gran Pirámide de Giza y la Gran Esfinge, pudo convertirse repentinamente y sin transiciones ni desarrollo en una civilización fantástica y lista para usar. Los arqueólogos argumentan que las obras monumentales egipcias fueron posibles gracias a la larga trayectoria cultural del antiguo Egipto. Número 12. La Eva mitocondrial. La Eva mitocondrial es una expresión utilizada en la genética humana para hacer referencia al antepasado común mitocondrial más reciente de todos los seres humanos. En otras palabras, puede definirse como la mujer más reciente de la que todos los seres humanos vivos descienden en una línea ininterrumpida, puramente a través de sus madres y a través de las madres de esas madres, hasta que todas las líneas convergen en una mujer. El equivalente masculino de la Eva mitocondrial es el Adán del cromosoma Y, el hombre del que todos los humanos vivos descienden patrilinealmente. Como la identidad de las Evas y los Adanes dependen de la historia genealógica, no es necesario que hayan vivido al mismo tiempo. En 2013 se estimaba una edad de 150.000 años para la Eva mitocondrial, cuya posición avanza en el tiempo a medida que los linajes de ADN mitocondrial se extinguen. A partir del año 2015, las estimaciones de la edad del Adán del cromosoma Y oscilan entre 200.000 y 300.000 años atrás, en correspondencia con el surgimiento de los humanos anatómicamente modernos. Número 13. ¿Cuándo utilizamos herramientas por primera vez? Es difícil imaginar la vida sin herramientas. Buscar comida con las manos desnudas, comerla, encontrar refugio, todo sería mucho más complicado. De hecho, la dependencia del ser humano de las herramientas se refleja en su cerebro y cuerpo. Las áreas del cerebro responsables de cosas como controlar las manos están agrandadas en comparación con otros primates. Las manos humanas son diferentes, con pulgares proporcionalmente más largos y otros cambios anatómicos que permiten sostener herramientas con más habilidad. El comienzo del uso de herramientas fue un punto de inflexión crucial en la historia humana, ya que permitió tomar el control al encontrar comida en lugares que estaban fuera del alcance de los antepasados.
Pero los científicos todavía no tienen casi ninguna pista sobre cómo se produjo esa transición evolutiva. El registro más confiable proviene de las propias herramientas, cuyas versiones más antiguas conocidas datan de hace 2.5 millones de años. Sin embargo, el estudio de las habilidades de los chimpancés y otros simios inducen a pensar que la tecnología humana puede que tenga raíces que se remontan a millones de años más atrás en el pasado. Número 14. ¿Cómo llegamos a las mentes modernas? El Homo ergaster medía hasta 1.8 metros de altura, tenía un cerebro de tamaño mediano y podía sobrevivir con un impresionante conjunto de hachas de piedra y otras herramientas. Sin embargo, se contentó con utilizar el mismo conjunto de herramientas, con pocas modificaciones. Si hubiera puesto una hacha de piedra en el extremo de un palo para hacer una lanza, habría podido ser un mejor cazador, pero esta simple idea aparentemente nunca se le ocurrió. Tal idea parece totalmente simple solo para la mente moderna y los científicos aún no saben cómo surgió. Sí se sabe, por ejemplo, que las personas que pintaron cuadros de mamuts y rinocerontes lanudos en cuevas francesas hace casi 32.000 años ya debían tener mentes muy parecidas a las actuales. Los arqueólogos han documentado una explosión de manifestaciones de la mente moderna a partir de hace aproximadamente 50.000 años, en forma de lanzas con puntas de hueso, joyas, tumbas elaboradas y otras creaciones. Número 15. ¿Por qué sobrevivimos si nuestros parientes no lo consiguieron? Los estudios sobre el ADN mitocondrial humano muestran que todos los humanos vivos hoy pueden rastrear su ascendencia hasta los miembros del Homo sapiens, que vivieron en África hace aproximadamente 150.000 años. En ese tiempo había otras dos especies de homínidos sobre la Tierra, los Homo neanderthalensis en Europa y los Homo erectus en Asia. Sin embargo, poco después de que el Homo sapiens se extendiera desde África, sus dos especies de parientes desaparecieron. Resulta difícil imaginar unas especies tan parecidas al Homo sapiens como estas dos que se extinguieron. ¿Por qué dos desaparecieron y la otra sobrevivió? Los científicos han tratado de explicar la desaparición de los neandertales y los erectos con toda clase de razones, desde la guerra hasta los virus exóticos que el sabio les transmitió. Es posible que los humanos se beneficiaran del comercio a larga distancia y de mejores herramientas, lo que les permitió soportar sequías, eras glaciales y otras calamidades mejor que sus parientes. Puede haber sido algo tan simple como que los humanos modernos tuvieran mejor ropa, dice Leslie a ello. Número 16. ¿Qué genes nos hacen diferentes? El genoma de los seres humanos es idéntico al de los chimpancés en un 99.4%. Eso significa que gran parte de lo que nos hace exclusivamente humanos puede encontrarse en un solo 0.6% de los genes. Esa pequeña fracción será el foco de una enorme cantidad de investigación en los próximos años. Habrá una mina de oro de información, predice Sean Carroll, genetista de la Universidad de Wisconsin, investigador del Instituto Médico Howard Hughes. A medida que salgan a la luz las diferencias genéticas entre los humanos y otros primates, la medicina se verá revolucionada. Los científicos esperan encontrar las diferencias genéticas que expliquen por qué los chimpancés no sufren de Alzheimer, SIDA y otras enfermedades que afectan a los humanos. Los científicos también buscarán pistas sobre cómo y por qué los humanos desarrollaron rasgos que les distinguen de los chimpancés, como el lenguaje, un cerebro grande y un cuerpo bípedo. Número 17. ¿Hemos dejado de evolucionar? La trayectoria humana ha sido asombrosa. Durante más de 7 millones de años, su linaje ha evolucionado desde unos diminutos simios hasta convertirse en la especie dominante del planeta hoy en día. El cerebro humano ha conseguido cosas que nunca se habían logrado en la Tierra y quizás en el universo. Podrá seguirse desarrollando, haciéndose un órgano cada vez más potente. Es fácil pensar que así será y que dentro de 1 millón de años habrá superinteligencias que harán que los humanos actuales parezcan simios. Sin embargo, los científicos no pueden decir hacia dónde se dirige el ser humano, e incluso es posible que haya llegado a un callejón sin salida evolutivo. Un indicio es que el cerebro humano se ha expandido poco en los últimos 160.000 años y quizá ya esté cerca del límite. Al margen de las cesáreas, un cerebro más grande requeriría un canal de parto más ancho para parir al bebé, pero la anchura de la pelvis tiene un límite para que las mujeres puedan seguir andando erguidas. Esa restricción podría hacer imposible que el cerebro crezca más, a menos que se produzca una reconfiguración completa del propio ser humano. Número 18. ¿Qué le sucedió al cabello humano? La especie humana es única porque se ve desnuda en comparación con sus parientes cercanos, los simios, que son bastante más peludos. ¿Cuál es el motivo evolutivo de esta desnudez? Una de las razones más argumentadas es que hace mucho tiempo los humanos se despojaron de su vello para mantenerse frescos cuando se aventuraban por las cálidas sabanas de África. Otra popular teoría es que la pérdida del abrigo de piel ayudó a los humanos a liberarse de los ejércitos de parásitos que se alojan en la pelambre de muchos mamíferos, un cambio que les permitió evitar las enfermedades que estos agentes pueden transmitir. Una idea bastante menos ortodoxa sugiere que la desnudez humana se desarrolló después de que antepasados de la especie se adaptaran brevemente a una vida aerodinámica en el agua.
Sin embargo, la mayoría de los mamíferos acuáticos de tamaño o peso similar al humano poseen un pelaje denso. Número 19. ¿Qué es el hobbit? El Homo floresiensis, llamado hombre de flores y apodado hobbit, es una especie extinta del género Homo, excepcionalmente caracterizada por sus pequeñas dimensiones corporales, como una estatura de apenas 1 metro, un peso de 25 kilogramos y un cerebro de menos de 400 centímetros cúbicos. Otro hecho extraordinario acerca del hobbit es su reciente desaparición, tras ser contemporáneo de los humanos modernos. La especie solo fue descubierta en 2004 e inicialmente se pensó que hace 12.000 años todavía vivía en la isla indonesia de Flores. Sin embargo, un estudio del Consejo Australiano de Investigaciones concluido en 2014 y publicado en Nature en 2016 propone que la fecha de extinción del Homo floresiensis fue hace unos 50.000 años, coincidiendo con la expansión del Homo sapiens por la región. Número 20. ¿Por qué hace unos 50.000 años la humanidad moderna se expandió más allá de África? La teoría más aceptada es que, hace cerca de 50.000 años, los humanos modernos se expandieron desde África y se extendieron rápidamente por todo el mundo para colonizar todos los continentes, excepto la Antártida, y alcanzar incluso las islas más remotas del Pacífico. Algunos científicos especulan con que esta migración estuvo relacionada con una mutación que transformó el cerebro humano, lo que condujo al uso moderno y complejo del lenguaje y permitió herramientas, arte y sociedades más sofisticadas. Sin embargo, una opinión de amplia aceptación sugiere que ya existían indicios de ese comportamiento moderno mucho antes del éxodo y que, en cambio, la humanidad había cruzado un umbral en términos de tamaño de población en África que hizo posible tal revolución. Número 21. ¿Nos apareamos con los neandertales? En febrero del año 2002, 2 exploradores realizaron un extraordinario descubrimiento en una cueva subterránea en los montes Cárpatos del suroeste, cerca de la ciudad rumana de Anina. En el interior de la cueva se encontraron miles de huesos, incluyendo una mandíbula de un humano moderno con notorios rasgos neandertales. Los científicos calcularon que el humano moderno había tenido un antepasado neandertal entre 4 y 6 generaciones atrás, algo así como un tatarabuelo. Desde entonces se han ido acumulando evidencias de que los apareamientos entre los primeros humanos modernos y los neandertales no era un acontecimiento raro. Existen señales reveladoras de que estas relaciones se produjeron en una amplia zona geográfica en muchas ocasiones distintas. Número 22. ¿De dónde vienen los humanos modernos? Uno de los asuntos más debatidos de la evolución es de dónde evolucionaron los humanos modernos. La hipótesis de origen africano sostiene que los humanos modernos evolucionaron hace relativamente poco tiempo en África y luego se expandieron por todo el mundo, reemplazando a las poblaciones existentes de humanos arcaicos. La hipótesis multirregional sostiene que los humanos modernos evolucionaron en una amplia zona a partir de los humanos arcaicos y que las poblaciones de diferentes regiones se aparearon con sus vecinas para compartir rasgos, lo que dio lugar a la humanidad tal como se conoce hoy. La teoría de origen africano es la que tiene más adeptos, aunque los defensores de la hipótesis multirregional se mantienen firmes en su punto de vista. Número 23. El ADN antiguo y los denisovanos. Si bien los rasgos de las especies se desarrollan con una lentitud asombrosa, tomando millones de años, la evolución humana es un área de investigación científica mucho más dinámica. El ADN dice mucho sobre quiénes son los humanos ahora, pero también se puede recurrir al ADN antiguo para recabar información sobre los orígenes de la especie. Cuando comenzaba la década del año 2010, los científicos estaban recuperando material genético antiguo de un hueso fosilizado de un dedo hallado en la cueva de Denisovana, en Siberia, Rusia. Los investigadores descubrieron que el ADN no coincidía ni con el de los humanos modernos, ni con el de los neandertales. En cambio, pertenecía a una especie o una subespecie de humanos primitivos, no descubierta hasta entonces, ahora llamados denisovanos. Fue la primera vez que se identificó una nueva especie o subespecie utilizando ADN antiguo. Esto significa que el genoma es un extraordinario archivo de las relaciones humanas con especies antiguas que ya no existen. Número 24. Crece el árbol genealógico humano. Durante la década del año 2010, la humanidad dio la bienvenida a 4 nuevas especies que se incorporaron al árbol genealógico, incluyendo al misterioso Homo naledi, que significa hombre estrella. En 2015 fue anunciado el descubrimiento de fósiles de al menos 15 individuos de esta especie en una cámara oscura y profunda del sistema de cuevas Rising Star, cerca de Johannesburgo, en Sudáfrica. Desde entonces todavía no existen seguridades de cómo llegaron allí. No hay evidencias de que fueran arrastrados hasta el lugar por depredadores o por el agua, y no se encontraron otros huesos de animales en la cueva, excepto los de un único búho. Lo que sí se sabe es que los restos datan de entre 355.000 y 236.000 años y muestran una mezcla única de rasgos antiguos y humanos modernos, lo que convierte al Homo naledi en una de varias especies que se superpusieron en el tiempo con la Homo sapiens. Número 25. Los descubrimientos fósiles cuentan mucho sobre la historia humana.
No todos los descubrimientos fósiles llevan al registro de una nueva especie, pero los nuevos hallazgos casi siempre revelan algo más sobre la historia humana. Durante la década del año 2010, fue encontrado material fósil que amplía el conocimiento sobre el rango temporal y geográfico de varias especies homínidas primitivas. Uno de los hallazgos recientes más relevantes es el de un cráneo casi completo de Australopithecus anamensis, de 3.8 millones de años de antigüedad, encontrado en el Woron, Somalia, Etiopía. Hasta que el hallazgo fue anunciado en 2019, los investigadores solo contaban con algunos fragmentos de esta especie, procedentes de yacimientos de Etiopía y Kenia. Los fósiles de más de 3.5 millones de años de antigüedad son extremadamente raros, pero lo que hace que este descubrimiento sea particularmente sorprendente es que desafía la suposición previa de que el Australopithecus anamensis era el antepasado directo de la especie Australopithecus afarensis, a la que pertenece la popular Lucy. Gracias a este cráneo, ahora se sabe que las dos especies se superpusieron en el tiempo. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más sobre los 25 misterios de la evolución del ser humano. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.